Muy queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado hemos escuchado el Evangelio también de la Pasión del Señor, de la condena, la crucifixión y la sepultura del Señor. Allí veíamos la gran ambigüedad que vive nuestro mundo y que hoy vuelve a acontecer de la misma manera, es decir, glorificar a Dios, recibirlo en la entrada de Jerusalén, batir las palmas, reconocerlo como Rey, decir Hosana al Hijo de David, y más tarde muchas de estas voces que decían esto volvían a gritar crucifícalo. Hoy vemos también esta misma ambigüedad. No porque el relato sea sinóptico, aquel que hemos leído el anterior domingo, sino porque la realidad del mundo, la realidad nuestra, es prácticamente en la misma situación. El mal está presente. El pecado, el rechazo a Dios, también es una realidad que no la podemos ocultar. La pasión del Señor, la condena del Señor, la crucifixión, la muerte y la sepultura es algo que nos llama profundamente la atención. Y aunque pensamos que el Viernes Santo normalmente lo concebimos como un día de mucha tristeza, de mucho dolor, de luto, de llanto, en realidad lo que hemos escuchado es algo mucho más profundo y mucho más serio, mucho más grave en una situación que se presenta constantemente. El sufrimiento, el mal que puede estrellarse contra el inocente, es una realidad y nos cuestiona. Una cosa es ver que existe, por ejemplo, la enfermedad. Y hay tantas enfermedades que nosotros no podemos evitarlas, o que nos ponen justamente más bien en una evidencia de impotencia. Existe mucho mal provocado por el ser humano, que aunque muchas veces nosotros también en nuestra sociedad gritamos contra esto, o en las Vía Crucis que hemos hecho hoy durante toda esta mañana, desde el amanecer, aquí en Cochabamba, una Vía Crucis que ha sido preparada por la Pastoral Social Cáritas, donde veíamos nuestra realidad como sociedad y gritamos el mal que existe. Estamos en contra de la trata de personas, estamos en contra de la violencia, no queremos el feminicidio, no queremos la violencia en nuestras calles. Estamos perplejos de situaciones de sufrimiento que se vive en nuestras calles a través de la pobreza, de la marginación. Vemos y contemplamos niños en las calles, pobres en las calles. Es el Cristo sufriente, el mal que persiste y una sociedad que de alguna manera lo crea. Cristo vuelve a ser crucificado, Cristo vuelve a ser condenado. Y como decía antes, pese que veamos este mal, que no lo podemos ocultar, este mal que está presente en medio de nosotros, la palabra que hemos escuchado hoy es todavía más cruda y más seria. Sobre todo cuando pensamos en el inocente que sufre, el inocente que padece, el inocente que es condenado y el inocente que muere. Aquí, hermanos, no hay palabras y no hay respuestas. Frente a un niño que es abortado, no hay palabras. Frente a un niño que tiene que vivir en la calle, no hay palabra. Frente a alguien que es asesinado simple y sencillamente porque ha buscado la justicia, no hay palabra y no hay respuesta.
¿Cómo es posible que el justo padezca? Que el inocente padezca. Esta es la realidad también que hemos escuchado. El justo, el Señor, el inocente, llevado a un cadalso, sentenciado, dicho que sea crucificado como un malhechor. Así hemos escuchado cuando se le presenta a Pilato. ¿Quién es este? Es un malhechor. Y si no lo crucificas, no eres amigo del César. Vemos cómo Pilato intenta tantas veces que no sea crucificado, no sea condenado. Y el pueblo sigue gritando: crucifícalo. Hay demasiada cerrazón, demasiada incomprensión, demasiada durez de corazón, que al fin y al cabo, frente al inocente, todavía se puede seguir gritando que muera. Porque hay algunos detalles que el mismo Pilato lo dice. Por ejemplo, dice: ¿qué es la verdad? ¿Eres tú rey? Jesús dice: tú lo dices. De alguna manera se está proclamando, se está anunciando que este inocente, que el justo, que Jesús es rey. ¿Voy a crucificar a su rey?, dice Pilato. Lo hace sentar en un trono, lo hace visible, lo hace también incluso con la corona, con el cetro, con el manto. Es el mismo rey sentado en la autoridad. Lo ven los judíos, lo ve el mundo entero. ¿Voy a crucificar a este su rey? El gentío dice: no es nuestro rey, crucifícalo. Más todavía, cuando Pilato lo muestra, dice: este es el hombre. Parece una frase hasta irónica, mostrando a Jesús, aquel que ha sido azotado, padecido, coronado con una corona de espinas, hecho la burla, todo abatido, como la primera lectura. Se presenta al siervo de Dios inocente, maltrecho, como que al que no hay que mirarlo. Es tal la maldad producida, es tal la maldad en el cuerpo de este Dios y en el cuerpo del ser humano, que se lo presenta así a Jesús. Este es el hombre, maltrecho, débil, frágil, mortal. Hermanos míos, definitivamente nosotros somos así. Basta cualquier pequeña cosa y se nos pone en evidencia la debilidad, la fragilidad nuestra. Este es el hombre. Pero por otro lado, mostrando a Jesús, diciendo: este es el hombre, se muestra que Jesús es la revelación de Dios. Verdaderamente, este es el hombre. Si nosotros tenemos que hacer cualquier tipo de referencia a lo que es el ser humano en este mundo, hay que mirar a Jesús. Pilato tenía razón. Este es el hombre. Y hermanos míos, desde aquí empieza a aparecer la gran maravilla de esta celebración. Así como veíamos la ambigüedad en el Domingo de Ramos, hoy ciertamente vemos todavía una ambigüedad más profunda, más seria, más cruel en la maldad, sobre todo dada a los inocentes, repito, que no tienen respuesta. Pero por otro lado aparece que este hombre, este desecho de los hombres, aquel que no es digno ni siquiera a veces de mirarlo porque causa espanto o causa error, así lo dice el profeta Isaías, aquel que es crucificado, aquel que hemos escuchado que dice que expiró. Tengo sed, decía hoy el Evangelio, refiriéndose a Jesús en la cruz.
tengo sed. Y expiró. Este que ha sido levantado en la cruz, este que muere en la cruz, este hombre, este Jesús de Nazaret, es que entrando en nuestra situación de fragilidad y de muerte nos salva. La cruz, por tanto, la cruz que ha sido escándalo, la cruz que ha sido el espanto, la muerte que no tiene sentido, la muerte sobre todo del inocente, es clavada en esta cruz. La cruz hoy tiene otro sentido. La cruz redime, la cruz salva. La pasión del Señor, la muerte del inocente, redime al ser humano. En su fragilidad y en su muerte, en su mortalidad total, lo eleva a una vida y a una resurrección. Hermanos míos, por eso adoramos hoy la cruz. Por eso volvemos a leer el Evangelio de la pasión del Señor. Por eso ciertamente es un día de luto, de llanto, de reflexión, de tristeza, pero que va más allá. Es un día en el que contemplamos el amor de Dios, la misericordia de Dios, la obra salvadora de Dios. Frente a lo que nosotros no podemos, el Señor lo hace. ¿Quién es el hombre? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Llamados a la redención porque Jesús muere por nosotros. Adoramos la cruz, vamos a adorarla. Así se llama la celebración de esta tarde, la adoración de la Santa Cruz. Y hermanos, no somos ningunos fanáticos, ni somos locos, ni somos de aquellos medio ausentes o aquella gente como que se aliena de situaciones. Somos tan realistas que queremos y sabemos que esta cruz y cuántas cosas que no la entendemos en el Señor cobran sentido y cobran redención. Quizá las preguntas que tenemos aquí en nuestro propio medio, de por qué tantos pitilleros, por qué tantos niños en la calle, por qué tantos pobres, por qué en el Timnis muere tantos niños, tanta gente, con tantas plagas. ¿Por qué tanta violencia en nuestro medio? ¿Por qué tantos jóvenes que no saben qué hacer? Yo estoy impactado por la zona sur. Son 2 meses y medio que llevo aquí en Cochabamba. Me impacta no solo el crecimiento de la zona sur, impacta las graves necesidades en esta zona, la falta de servicios básicos en esta zona, la poca solidaridad que a veces existe también entre hermanos, la promiscuidad que se puede vivir en nuestro propio medio. Una sociedad que ha crecido, una ciudad que ha crecido enormemente. ¿Y cuántos dicen qué bella está Cochabamba? Y es verdad, pero cuántos desafíos, cuánta muerte, cuánto sufrimiento, cuánto aquello que no encontramos una respuesta. Pues esta tarde, frente a estas situaciones, el Señor nos llama a adorar esta cruz, a ser solidarios, a también marchar viendo la cruz y hacer actos de vida eterna. Hermanos míos, no nos podemos quedar en el Viernes Santo. No nos podemos quedar en el Viernes Santo. Hay que mirar la resurrección. La cruz tiene esta perspectiva. Han visto que tiene una línea horizontal, vertical primero, que es Dios que ama y el hombre que responde a este amor. Pero hay una línea horizontal que abre los brazos, que invita a las personas a ser y a reconocerse como hermanos y hermanas, a luchar contra los males en nuestra sociedad. Esto es fundamental en nuestra vida. No podemos quedarnos en el Viernes Santo. Hay que mirar la vida. Hay que mirar a este Cristo que entrega total y plenamente en donación su vida en rescate nuestro. Y por tanto, si somos discípulos suyos, estamos llamados a esto mismo.
hacer posible que la vida aparezca. Si estamos celebrando la Pascua del Señor, no la celebramos solo por tradición y por costumbre. Espero que no sea así. Celebramos la Pascua del Señor para que transforme nuestra vida, nuestra sociedad, nuestras familias, para que Cochabamba sea transformada en la vida del Señor. Y allí estamos nosotros también a ser protagonistas de aquello. Cuando besamos la cruz, estamos dispuestos también a luchar contra este mal, para que Cristo no siga muriendo en medio nuestro, para que la vida y la resurrección aparezca, para que el amor, para que este hombre sea una realidad en medio nuestro. No podemos dejar pasar la Pascua así desapercibida, como si no hubiera acontecido nada, como si no hubiera pasado nada. Y el lunes volver a los quehaceres como si hubiera sido un paréntesis. Hermanos míos, estamos llamados a algo más. Nuestro ser cristiano nos invita, nos llama profundamente. Si adoramos esta cruz, si aceptamos la redención del Señor, estamos dispuestos también a tener actos de misericordia, de amor, de fraternidad, de vida. Y hay muchas cosas que están en nuestras manos. Hay muchas cosas. Hay muchos sufrimientos que a veces dependen solo de la conversión nuestra. Ustedes hagan la prueba. Si ha habido gente que, por ejemplo, se ha peleado y nunca se han hablado, o ya por lo menos años que no se hablan, en nombre del Señor, a lo mejor pides perdón y cuánta vida vuelve, cuánto vuelve la paz, cuánto se reconstruye. O cuando das el vaso a alguien, un vaso de agua a alguien. Hagan la prueba de reconciliarse entre ustedes mismos. Hagan la prueba de amarse entre ustedes mismos. Hagan la prueba siendo solidario con algún pobre. ¿Cuánto cambiará? Somos también co-creadores entonces en esta resurrección del Señor. Hermanos míos, les invito entonces a que hagamos también nosotros esta Pascua algo profundo en nuestra vida. Vamos a adorar la cruz, que al momento de besarla cada uno piense en sus realidades concretas, que las conoce, que tienen nombre y apellido, que tienen incluso fechas, saben perfectamente de qué se trata, y que de verdad al adorar esta cruz seamos protagonistas de vida y de resurrección, que nuestras cruces rediman a este mundo, a nuestra sociedad, a nuestras familias. Y poquito antes vamos a ejercer también, antes de la adoración nosotros, aquello que es propio de la iglesia que ora, la iglesia que intercede y la iglesia que está presente en este mundo también para que el mundo se salve. Vamos a rezar mencionando algunos sectores muy explícitos, muy concretos. Les invito entonces que primero hagamos esta oración profunda, convincente, seria, sabiendo que toda la Iglesia universal se pone en esta misma sintonía. En todas las diferentes parroquias, comunidades, locales o donde sea en las diócesis que se celebra esta adoración de la cruz, hacemos estas mismas oraciones. Que nuestra oración se eleve a Dios Padre, para que nosotros como Iglesia, siendo intercesores, podamos ayudar a que se cumpla esta voluntad de Dios, que es sobre todo el Dios que da la vida, que da la paz, que da la reconciliación, la capacidad de ver al hermano como aquel que es justamente hijo de un mismo Dios, de un mismo Padre. Por tanto, hermanos, hagamos primero esto. Haremos esta oración de intercesión, luego adoraremos la cruz. Con calma podremos ir pasando uno a uno para esta adoración. Luego haremos también la comunión. No se celebra la misa
Es el único día en el mundo entero, el Viernes Santo, que no celebramos la misa. Porque en realidad hay una sola misa, de jueves, comenzando el Trido Pascual en la última cena del Señor que le hemos celebrado anoche y hemos guardado el Santísimo, concluye con la Vigilia Pascual, que es el Domingo de Gloria prácticamente. Es una sola celebración, una sola misa. Por eso este viernes, no solamente porque Jesús ha muerto, no se celebra. Hay a veces esa costumbre, ¿no es cierto? Dice, como Jesús ha muerto, no vamos a celebrar la misa. No es ese el sentido. O dicen, como Jesús ha muerto, podemos hacer lo que sea. Tampoco ese es el sentido. Mucho menos, mucho menos. No celebramos la Eucaristía, la Santa Misa, porque celebramos un solo acontecimiento. La pasión, la condena, la crucifixión, la muerte, la sepultura de Jesús tiene sentido en la resurrección y en la vida. Es una sola Eucaristía. En la misa celebramos esta pasión, pero esta vida y esta resurrección. Por eso no vamos a celebrar la misa, pero sí recibiremos el alimento, el cuerpo del Señor que hemos podido guardar en el Santísimo Sacramento. Y esperamos después a la gran vigilia del día de mañana. Una pequeña acotación todavía. La colecta que queremos hacer en todas las parroquias tiene ya un objetivo muy particular. Queremos ayudar a la preservación de los lugares santos en Jerusalén, en Tierra Santa. Esta colecta la hacemos justamente para que en Tierra Santa, en los lugares donde el Señor ha sido sepultado, donde ha recorrido con la cruz, estos lugares santos donde ha predicado, donde ha nacido, sean preservados y podamos también no solo tener como un culto reverente aquí en este mundo, en esta tierra, sino también para ayudar a aquellos que lo hacen. Quienes conocen Tierra Santa saben las dificultades de algunas congregaciones religiosas y agentes de pastoral en lo difícil que es conservar estos lugares. Por eso que nuestro pequeño aporte, nuestro pequeño óbolo, sea también para contribuir a Tierra Santa y en la preservación de estos lugares que son netamente también católicos. Muy bien, hermanos, entonces, con todo este sentido, vamos a hacer primero, como he dicho antes, nuestra oración, después la adoración con la cruz, la comunión y esperaremos después también a la procesión del Santo Sepulcro. Amén.